Mis queridos seguidores, hola a todos. Estoy yo, Lucía, de nuevo aquí con ustedes en mi canal en YouTube y hoy vamos a hablar sobre una de las estrategias que sería una estrategia donde utilizamos en nuestro trading el indicador MACD y lo vamos a hacer en la plataforma Quotex. Yo creo que todos ya la conocen porque hablo en todos mis videos sobre esta plataforma, sobre los brokers, y entonces es esto lo que vamos a hacer hoy. Sigan atentos, espero que vean mi video hasta el final para que puedan ver cuánto podré ganar hoy. Y bueno, pues vamos a por ello. Como ya he dicho, lo que vamos a hacer es utilizar el indicador MACD para las transacciones a corto plazo. Es una de las herramientas más populares para el análisis que nos ayuda a encontrar los puntos de entrada a base de las tendencias del mercado. Comienzo con el depósito $40 y vamos a trabajar con las velas japonesas en 15 segundos, ¿vale? Por eso, vean el vídeo hasta el final para poder ver cómo este indicador ayuda a tomar las decisiones. Y así podrán ver, como ya he mencionado, qué resultados voy a lograr. Si están interesados, pongan me gusta. El indicador MACD ya lo tengo en el gráfico y sus ajustes nos convienen perfectamente para nuestro time frame. El MACD se compone de dos líneas y el histograma. El histograma está reflejando la diferencia entre estas líneas y la señal para nosotros es el cruce de las líneas. Cuando la verde cruza la roja de abajo para arriba, esto nos quiere decir sobre un posible crecimiento del precio. Si se hace el cruce de la verde a la roja de arriba para abajo, entonces es la señal del mercado para el bajón. El histograma también desempeña un papel muy importante porque sus columnas verdes nos dicen sobre la tendencia ascendente y las velas rojas sobre la tendencia descendente. Y hay que tener mucho cuidado cuando las columnas y estas chiquiticas velas del histograma se hacen más cortitas. Esto nos puede decir que la tendencia es más débil, ¿no? Por eso mejor siempre esperar una señal más concreta. Y una cosa importante, si en el mercado tenemos la zona de flat, las líneas se cruzan muy a menudo y el histograma se queda igual de débil, de frágil, ¿no? Y es una situación no muy concreta. Por eso en estas situaciones siempre mejor es no entrar en las transacciones. Pero cuando la tendencia es evidente, el indicador MACD funciona a las mil maravillas, que nos ayuda a determinar correctamente el movimiento del precio. Y ahora vamos a la práctica y vamos a ver cómo podemos utilizar todas estas señales en un trading real. Nosotros vemos cómo el precio nos está demostrando un movimiento seguro para el nivel de soporte. Vemos que la línea verde del indicador está cruzando la roja de arriba para abajo y en el histograma aparecen las columnas rojas. Es una señal para la transacción corta. Entramos en la posición corta por un minuto. Y nuestra primera transacción se cierra exitosamente. El precio siguió su movimiento hacia el nivel de soporte y el indicador nos confirmó este movimiento descendente, lo que nos permitió abrir la posición en el momento oportuno. Les propongo encontrar otra situación. Pues vemos, mientras tanto, que el precio sigue bajando, llegando hacia el nivel de soporte. Las líneas del indicador también nos confirman esta tendencia descendente. Por eso les propongo abrir una posición corta por un minuto. Y nuestra segunda transacción también se cierra exitosamente. El precio
siguió bajando y les propongo encontrar otra situación. Aquí vemos cómo el precio está rompiendo el nivel de soporte y las líneas del indicador nos están mostrando el cambio de la tendencia. Por eso abrimos una posición corta. Y nuestra tercera transacción se cierra exitosamente. El precio siguió bajando según la tendencia y la transacción de un minuto nos ha sido suficiente para fijar este movimiento y aumentar nuestro depósito. Pasemos a otra situación. Y de nuevo vemos cómo el precio sigue renovando su mínimo. La línea roja del indicador está predominando y está por encima de la verde y las columnas del histograma están en su mayoría en color rojo. Por eso les propongo abrir una posición corta por un minuto, porque con más probabilidad la tendencia descendente va a seguir. Y mientras estamos esperando los resultados, me gustaría invitarles a trabajar conmigo. ¿Cómo es posible hacerlo? Pues amigos, yo comercializo con mis seguidores cada día, lo hago absolutamente gratis y comparto mi experiencia, las nuevas estrategias, contesto las preguntas, doy señales y si quieren ganar dinero y cerrar las posiciones así como lo hago yo, pues tienen que suscribirse a mi canal en Telegram. Miren, en la descripción de este video está el enlace para mi Telegram. Aquí también les voy a dejarlo en la pantalla. Y escríbanme por privado indicando la palabra clave que es grupo o la frase quiero trabajar contigo. Y así yo les contesto y añado a mi grupo cerrado en Telegram. Y una cosa importante, el enlace lo pueden encontrar solo en mi canal, en YouTube, en las descripciones para el video, no en ninguna otra parte. Por eso tengan mucho cuidado a la hora si van a encontrar mis enlaces por otra parte, ¿vale? Que quizá alguien va a crear el chat o un Telegram a mi nombre y no va a ser yo, ¿ok? Por eso, por favor, muy atentos. Todo lo tienen aquí y abajo en la descripción para este vídeo. Y vamos a ver los resultados. Una transacción más exitosa. El precio siguió bajando y las líneas del indicador nos confirmaron la tendencia descendente. Vamos a ver otro punto de entrada. Pues aquí podemos ver cómo el gráfico del precio empieza a demostrar su movimiento de correcciones. La línea del indicador también nos confirma la tendencia descendente. Abrimos una posición corta por un minuto, porque en esta situación comercial en concreto, más probable es la tendencia descendente. Pues perfecto, chicos, es nuestra quinta transacción que se cierra exitosamente. Como hemos previsto, el precio siguió su movimiento descendente, lo que nos ha permitido aumentar aún más nuestro depósito. Vamos a encontrar otro punto para entrar. Bien, mientras tanto vemos que la tendencia descendente es igual de fuerte como lo estaba antes en la transacción 3, ¿no? La línea del indicador, el histograma nos confirman esta tendencia descendente. Por eso les propongo abrir una posición corta por un minuto. Y chicos, muchas personas que ven mis videos y que han visto mis videos veo que todavía no me siguen en YouTube y me gustaría verles entre mis seguidores, pues no pierdan esta oportunidad de ganar mucho dinero utilizando diferentes estrategias de trading. Activen las notificaciones para estar al tanto y para ver entre los primeros mis nuevos videos. Y de nuevo nuestra transacción ganamos. El indicador nos ha dado una pista para ver este movimiento de correcciones que miren aquí ya el precio va para arriba. Muy buen resultado y les propongo seguir analizando el mercado. Ok, en el gráfico nosotros vemos de nuevo la tendencia ascendente
El histograma y las líneas del indicador nos confirman este movimiento ascendente. Por eso abrimos una posición larga por 1 minuto, porque en esta situación comercial es más probable que el precio va a crecer. Y nuestra transacción se cierra ganando nosotros. El precio siguió su movimiento ascendente y 1 minuto aquí nos ha sido suficiente para fijar el precio y aumentar nuestro depósito. Vamos a ver otra posición. Ok, en el gráfico del precio nosotros podemos ver que ahora predomina el movimiento ascendente. Las líneas del indicador y el histograma también nos confirman esta información. Por eso vamos a abrir 2 posiciones largas porque en esta situación comercial la tendencia ascendente es más probable de nuevo. Y chicos, como ya he dicho al inicio de mi video, yo comercializo en la plataforma Quotex y también en la plataforma Pocket Option y son 2 plataformas que me gustaría recomendarles, ¿vale? Si todavía no tienen una cuenta registrada con el broker, pues pueden registrarse en estas 2 plataformas porque yo comercializo siempre en estas 2 plataformas y nunca había tenido miedo de que algo va a pasar con mis fondos, ¿ok? Estoy súper segura y súper protegida. Así que pueden registrarse y recibir el bono para su primer depósito. Si todavía no lo tienen, si ya lo tienen, si ya tienen una cuenta con el broker, entonces sería mi recomendación de tener una cuenta más, ¿ok? Y de nuevo, pues exitosamente cerramos la posición. Como hemos esperado, el precio siguió su movimiento ascendente y las líneas del indicador y el histograma nos confirmaron esta tendencia. Muy buen resultado, por eso les propongo ir con una situación más y si les gusta de cómo vamos, pongan me gusta. En el gráfico nosotros podemos ver ahora que predomina en la tendencia descendente y el indicador nos lo muestra. Abrimos una posición corta por 1 minuto porque en esta situación comercial nosotros podemos esperar el movimiento descendente con más posibilidad. Y nuestra última transacción se cierra exitosamente. El precio siguió su tendencia de ir bajando y la línea del indicador y el análisis técnico nos han permitido abrir la posición en el momento oportuno. Y nuestro depósito ahora es $9.718. ¿Qué les parece? Si les parece bien, pues espero un me gusta para este vídeo. Y con este monto les propongo terminar nuestra transacción y nuestra comercialización para hoy. Hoy hemos analizado cómo el indicador MACD nos ayuda a encontrar los puntos de entrada para el mercado. Hemos comenzado con el depósito de $40 y hemos visto cómo se puede utilizar efectivamente esa herramienta. Pero recuerden que siempre el indicador que sea más famoso es solamente una parte de la estrategia, ¿vale? Porque para un trading seguro hay que tener todo el contexto del mercado, utilizar los niveles de soporte y resistencia y no olvidar de los riesgos que existen. Y si usted es un novato, por favor, intenten a comercializar con la cuenta demo para comprender mejor de cómo funciona este indicador en concreto, que es el indicador MACD. Practiquen, vayan a lograr sus objetivos, entrenen más y que tengan muchísimo éxito en su trading. Y les deseo muchísimo éxito en todo lo que hagan en el trading. Bien, también me gustaría decirles que tengo mi grupo cerrado en Telegram, donde hablamos de trading, de las estrategias, donde yo doy señales, así que pueden unirse a mi grupo cerrado en Telegram escribiéndome por privado, que aquí les dejo mi Telegram.
y el enlace lo tendrán también en la descripción de este vídeo, indicando la palabra clave que es grupo, ¿vale? Pues así yo les añado ya y estaremos todos en contacto. Y si han probado ya a hacer o seguir una de las estrategias de trading de mis vídeos anteriores, por favor, espero que me comparten en los comentarios de cómo les fue, ¿ok? Bueno, de momento es todo por hoy. Espero que este vídeo tenga como mínimo, no sé, 200 o 300 me gusta y así yo voy a grabar un vídeo más y voy a publicarlo lo más pronto posible. Gracias y hasta la próxima.